¿Sabías que existen 10 preguntas capaces de provocar deseo, confusión e incluso obsesión en la mente de una mujer? No son halagos, no son completos baratos y, desde luego, no son frases de seducción sacadas de internet. Son armas preguntas con intention, diseñadas para perforar su escudo emocional y plantar una semilla que no podrá arrancarse de la cabeza. Porque mientras todos los hombres hablan de sí mismos, te vas a hacer que si ella quien lo diga todo, Maquiavelo lo entendía mejor. Que nadie, el poder no está en lo que expresas, sino en lo que logras que el otro árbol. Y una mujer se unemocionalmente al hombre que la hace hablar, no al que intenta impresionarla. Estas 10 preguntas parecen inofensivas, pero contienen algo más profundo. Activan el deseo, el misterio, la contradicción, todo lo que su inconsciente necesita para empezar a idealizarte. Este video no es para quien busca frases fáciles, es para estrategas. Para hombres que comprenden que la seducción real no tiene que ver con lo que dices, sino con lo que él siente cuando esté contigo. Y sentir. Es el terreno don la lógica deja de importar y el deseo toma el control. Así que escucha con atención, porque si estas preguntas con el tono correcto, en el momento adecuado y con el silencio como aliado, vas a poder provocar lo que miles de hombres intentan y fallan todos los días. Este conocimiento no viene de consejos modernos ni de frases prefábricas, viene de la psicología, del poder, del juego invisible entre influencia, deseo y manipulación emocional. Si te interesa tipo de contenido, si quieres entender la mente femenina desde una perspectiva más profunda, estratégica y real dale like y suscribir ahora, porque lo que vas a aprender aquí no lo enseña ningún canal por medio. Estas son las 10 preguntas que vuelven loca a una mujer lógica, maquiavélica y que pueden hacer que te elija. Aunque tenga opciones mayores que ti, empec y most la mayoría de los hombres fracasa en la seducción porque no saben que preguntar. Hacken. Preguntas aburridas, predecibles, seguras y lo seguro jamás genera deseo, pero ti no estás aquí para ser un hombre promedio. Estás aquí para ser el detonante emocional que ella nunca vio venir. Y para lograr esos, necesitas preguntas que no se olviden. Así pues que también. Desde este momento te voy a revelar las 10 preguntas que pueden volver loca a una mujer si las usas. Con precisión maquiavélica, y empezamos ahora sin rodeos. Pregunta mero o no. ¿Qué tipo de hombre te cuesta olvidar aunque no haya sido bueno para ti? Esta no es una pregunta cualquiera. Es una incursión directa a su subconsciente emocional. Porque no le estás preguntando por su tipo ideal. Le estás pidiendo que se conecte con su adicción más íntima. Es perfil de hombre que la marco. No por su bondad, sino por el impacto emocional que dejo piensa en esto. Casi todas las mujeres entendido, un hombre que no les convenía, pero que en recuerden. Un tipo que la hizo sentir viva, decidida, confundida, un caos emocional que, aunque dañino, activo partes de ella quien hombre correcto, ha podido tocar da all. Hacer esta pregunta, te la estés obligando a entrar en contacto con el recuerdo. Estás sacando a la luz su lado oscuro, su contradicción, su deseo por lo prohibido y lo más importante. Lo estás haciendo ti con una voz tranquila, con una mirada que no juzga, con una intención que se siente madura, no necesitada. ¿Sabes lo que ocurre entonces? Que al responder ella no solo revive al hombre que no pudo olvidar, sino que empieza a proyectar esa misma intensidad emocional en ti, porque te fuiste quien abrió esa puerta, fuiste quien se atrevió a tocar un tema que los demás evitan. Te la hiciste hablar no de lo que espera, sino de lo que en la duda y de lo que todavía desea, aunque no lo admita. Este tipo de preguntas no se responden con la mente lógica,
Se responden con los recuerdos con el cuerpo, con la emoción. Y cuando una mujer habla desde ese lugar, queda marcada por la experiencia. Te asocia en la intensidad, con lo emocionalmente psíquico. Eso es poder, eso es influencia. Pero hay reglas y tienes que respetarlas si no quieres arruinarlo. No rías. Anay la juz si menciona un idiota. Aunque ella diga ira, un tóxico, no la corriges. Solo escucha y afirma con phrases como, eso dice mucho de ti, me gusta lo que estás revelando. Así le das permiso de seguir abriéndose. No interrumpas, incluso si se queda en silencio, déjala pensar. El silencio es que la emoción suba. No la cuentes tu historia. No es momento para competir con tu anécdota, déjala que se expanda emocionalmente. Ti solo observa, sonríe con calma. Mantén la energía controlada. Y asocia tu presencia con profundidad, no con necesidad. Ahora cuando usar esta pregunta, no es para los primeros 3 minutos de conversación. Pero tampoco necesitas conocerla en mes.usa esta pregunta cuando ya tengas un poco de complicidad, una charla sin presión. Cuando esté en un entorno donde ella pueda bajar la guardia, una caminata lenta, un salón con poca luz, una charla en voz baja, no la uses por texto. No tiene el mismo impacto, porque esto no es información, es sensación. Y cuando la hagas, mírala con calma, con firmeza y quede en silencio. Cuando termine de hablar, no le dé consejos, solo di algo como, creo que entiende mucho más de ti. Ahora y sonríe. Con eso acabas de entrar en un nivel emocional que muy pocos hombres exceden. Y ahora que ella te asocia con ese tipo de profundidad, ya no te verá como todos los demás. Y ahora vamos con la pregunta número 2. Una pregunta que no solo revela deseo, sino peligro. ¿Qué es lo más peligroso que alguien ha despertado en ti? Esta pregunta es una bomba silenciosa, una bomba emocional unaleve que no solo abra su historia, sino su poción más oculta. Cuando le haces esta pregunta, no estás buscando saber sobre su pasado. Estás sembrando la idea que ti también puedes ser peligroso, pero de una forma emocionalmente brist. Y eso es exactamente lo que despierta. Deseo. El hombre que no se ardila, que no ruega, pero que tampoco es agresivo. Un hombre que es sumamente peligroso porque sabe tocar fibras que otros no alcanzan. Cuando te preguntas, ¿qué es lo más peligroso que alguien ha despertado en ti? Su mente se detiene. Porque nadie le ha preguntado eso. Nadie se ha atrevido. Y eso cambia tu energía, por completo. Ya no eres a no más, ahora eres el detonante de recuerdos oscuros, intensos, emocionalmente. Ella va a pensar, va a respirar profundo y probablemente diga algo como, no sé si debería contarte esto. Y justo ahí ti no haces presión, solo la miras con una leve sonrisa y le dices, tranquila, a veces lo peligroso también, es hermoso, con eso la invitas a explorar su sombra contigo. Y cuando una mujer siente que puede mostrar su lado oscuro, y ser aceptada sin juicio, se genera un tipo de intimidad emocional casi adictiva, porque la mayoría de los hombres solo quieren ver su lado bonito, su lado luminoso, pero tú estás accediendo a la parte salvaje, indomable y estás diciendo, sin decirlo que te puedes contener eso. Eso genera una sensación de seguridad emocional mezclada con excitación. Y es esa mezcla seguridad, más risco la que verdaderamente vuelve loca a una mujer. Ahora vimos por qué esta pregunta es tan poderosa. La saca de su zona de confort, la obliga a pensar en algo que no tiene ensayado. Eso la hace vulnerable, auténtica. Conecta contigo, través del risco y en psicología del apego,
las conexiones que se dan en contextos de risco emocional tienden a ser más intensas y memorables. Proyectan el rol del despertador de emociones. Incluso si no lo dice, a responder está entregando. La imagen del tipo de energía, que le sacude el alma y estas, ahí delante de electivando esa sensación. Ahora, un consejo maquiavélico. Si después de su respuesta te dices algo como, interesante, yo tengo la impresión de que es algo en más peligroso. Estás haciendo tres cosas al mismo tiempo. La desafía suavemente, la hacer. Des la incomodidad y generas curiosidad sobre ti. Porque ahora el empieza a preguntarse, ¿y qué puedo despertar yo en este hombre? ¿Será que también tiene algo oscuro, algo salvaje, algo que no me está mostrando? Es juego silencioso. Esa tensión no dice es lo que engancha. Y por último, no uses esta pregunta en cualquier momento. Es por el punto en que hayona. Vibra de complicidad, donde haya confianza y don ella sienta que no estás jugando, sino explorando. Esta puede ser durante una conversación pronto o incluso después de una experiencia intensa. Una película, una historia personal, un silencio largo comparto. Y si después de esta pregunta te cambias de tema con naturalidad, ella se va a quedar pensando. Va a repetirlo mentalmente y sin saber por qué. Va a seguir vinculado a esa emoción que despertaste. Y ahí es cuando te vuelves inolvidable. Y ahora vamos con la pregunta número 3. Una pregunta que no solo desarma su mente, sino que la hace mostrar lo que es con cuando empieza a sentir algo por ti. Quis analiz da tu cuerpo cuando alguien empieza a gustar pero no quieres quis not? Esta pregunta no es solo inteligente, es estratégicamente. ¿Por qué? Porque te da acceso a un territorio don muy pocos hombres atreven a entrar. El lenguaje no verbal. Cuando el deseo en esta en phase de negación, estás entrando en su inconsciente, pero no como un observador, sino como un provocador ligante. Porque al preguntar esto, le estás diciendo sin decirlo, quiero saber cómo se comporta tu cuerpo cuando mientes sobre tu atracción. Eso la expone pero no la hace sentir atacada, la hace sentir observada. Y eso para muchas mujeres es algo intensamente reactic. Si proviene de un hombre que transmite control y misterio, cuando ella escucha esta pregunta, lo más probable es que reacciona con una sonrisa nerviosa. Tal vez baje la mirada, cruce las piernas o se toque el cabello. Y sin saberlo, ya te estará dando las respuestas que no dice en voz alta. Pero ti no vas a reaccionar como un niño emocionado. Vas a mirarla tranquilo, con una sonrisa, como si supieras que esa incomodidad significa que vas por buen camino. Porque esta pregunta despierta conciencia en ella. La obliga a observarse y eso hace cada vez que habla contigo su cuerpo est más presente, más despierto, más activo, incluso si intenta disimularlo. ¿Ves el truco? La pregunta no es sobre ti, pero la respuesta te vincula directamente a su forma de expresar deseo. Es un juego sutil y tienes quien leva las riendas. Ahora te preguntarás por qué esta pregunta funciona tan bien. Te explico. Activa su hemisferio emocional. Hablar de señales corporales es hablar desde el cuerpo, no desde la lógica. Eso la conecta contigo a un nivel sensorial. La obliga a mostrar vulnerabilidad encubierta, porque aunque no diga me gustas, si te responde con sinceridad, te está confesando cómo puedes saber si alguien de la gustas, o si ya la gustas y lo está ocultando te posiciona como un lector de emociones. No como el típico hombre que solo espera señales claras, sino como alguien que puede decodificar su lenguaje oculto. Y aquí viene la parte maquiavélica. Cuando te responde con algo como, bueno, a veces sonrío más de lo normal o me pongo nerviosa. T. Puedes decir algo como,
Interessanti, justo ahora hiciste eso, y la miras firm con pausa. Eso desarma porque cruna microtensión cargada de erotismo silencios. Una vibración emocional que no necesita ser sexual para ser inti, inese la clave aquí es no exagerar, no reír, no coquetear como un adolescente. Sin observar y hacer que ella se sienta sutilmente expuesta de una forma que legist. Este tipo de interacción no se olvida porque la hace sentir decida sin decirlo, la hace sentir lida sin invadirla. Y a nivel cerebral hizo activada pamina, curiosidad, atracción y sobre todo la idea de que tienes alguien que percibe más de lo que aparenta. Un consejo, usa esta pregunta en un momento de intimidad tranquila, no cuando ruido o distracción. Hazla cuando el ambiente se propicio para las pausas, las miradas y la observación. Y lugar ya la procesarlo, porque si ella siente que te puedes notar sus microseguales. Su cuerpo ya no vie a poder mentirte la próxima vez que se ve contigo. La pregunta número 4 es una que despierta su instinto de protección y su necesidad de conexión emocional profunda. ¿Cuál es tu debilidad más secreta? Sé que solo alguien especial podría descubrir? Esta pregunta no es curiosidad, es una invitación íntima, una forma elegante de decir, quiero entrar en tu mundo emocional, pero sin invadirte. Lo poderoso de esta pregunta es que mezcla dos fuerzas, la vulnerabilidad y la exclusividad. No le estás preguntando por cualquier de te la estás pidiendo una confesión que solo revelaría a alguien que la haga sentir especial. Y si te la dais, te está validando como es alguien. Muchas veces una mujer no responde con una frase clara, te dirá algo como, no sé si eso debiera decirlo. Y justo ahí la magia ocurre, porque su duda no es rechazo, extensión, es prueba, es juego. Te puedes responder. No tienes que decirlo, pero ahora ya me lo imagino. Eso despierta su imaginación. La das poder, permaneces el control, el efecto. Te ve como alguien que no necesita forzar la conexión, alguien que inspira sinceridad sin exigirla. Y eso en psicología, del deseo es una de las leyes más efectivas para entrar en su mente. Y si responde, analiza su respuesta. Porque ahí entenderás don puedes entrar. Como hablar y qué tipo de energía la desarma, y ahora. Vamos con la pregunta número 5. Una que revela lo que realmente la atrapa cuando empieza a perder el control sin darse cuenta. Que es un hombre que te hace sentir en peligro, pero no puedes evitar quererlo más. Esta pregunta activa el deseo desde el conflicto interno. Apunta directo al punto donde se cruzan el instinto de protección y el deseo por lo prohibido. Estas levandola a pensar en lo que le genera adrenalina emocional, no en lo que le conviene, sino en lo que le domina. Cuando una mujer empieza a hablar de este tipo de hombre, esto tocando su zona de caos emocional y si tú logres identificar esa figura. Puedes convertir sutilmente en ella sin necesidad de imitar comportamientos stock. Por ejemplo, si ella dice, mitre cuando un hombre no me necesita, pero en así me elige. Ahí tienes una mina de oro. Te está diciendo que el desapego selectivo le enciende el deseo si te proyectas esa energía. El empezar a asociar con esa figura emocional. Importante, esta pregunta no se trata de hacerla sentir insegura, se trata de descubrir su límite emocional y mover justo en el bord. Esa es la esencia maquiavélica, seducir desde lo mental generar tensión y estar presente emocionalmente sin entregar el alma de inmediato. Y si lo haces bien, ella nos abra si sentirás protegida o en peligro. Y justo ahí te recordará por mucho tiempo. La pregunta número 6 es una pregunta que rompe su lógica y la lleva directo a imaginar escenarios contigo sin que se dé cuenta.
QEs lomas, loco Q haria si nadi supera quefwist. T? Esta pregunta no busca an anecdota. Busca activar su mente oculta dot is a party de ella Q pinsa, imagina de si, pero nunca dice en voz alta. Cuando la haces. No la estes pidiendo una confesión. La estes dando permiso para romper sus propias reglas, aunque sea solo por un instante. Y eso en términos psicológicos genera una sensación de liberación emocional vincula a ti, porque te fuiste, quien abrió la puerta y esa puerta no se olvida. Muchas veces la mujer se rira, dirá algo como, no sé si debería dero, perfecto. Es el objetivo, Q lo piensa, Q lo imagine y Q te cuides asociado a es pensamiento talvez. No necesitas saber la respuesta completa, lo importante es Q la provocaste imaginarla. Y si quieres llevarlo un paso más allá, puedes decir algo. Como, no hace falta Q lo digas. Con solo pensarlo ya lo compartimos, con eso estableces una conexión invisible. Un pacto silencioso y desde todo lo que ocurre entre usted dispute centers como un juego mental cargado de tensión. Complicidad y deseo, porque lo prohibido cuando se sugiere con elegancia tiene un poder incomparable. Y ahora vamos con la pregunta número 7. Una que no solo revela su pasado emocional, sino que te muestra cómo reacciona cuando empieza a enamorarse. Cómo te comportas cuando empiezas a enamorar pero no quieres aceptarlo. Esta pregunta es tan simple como peligrosa, porque toca el punto exacto. Don muchas mujeres pierden el control cuando sienten que están cayendo, pero luchan contra ello. Lo fascinante es que no le estás preguntando si se ha enamorado. Le estás preguntando cómo lo disimula, cómo lo reprime, cómo lo niega, aunque por dentro esté ardiendo. Y por que eso es tan poderoso. Porque mientras te responde está reconstruyendo en su mente las veces que la ha ocurrido. Y si te despertado aunque si un mínimo de atracción, va a pensar automáticamente. Estoy empezando a hacer eso contigo. 5 lo digas. La estás obligando autoanaliz contigo como estímulo. Y si responde cosas como, me alejo o act cofrea, para que no se note. Te puedes decir con una leve sonrisa, entonces yes, que si te alejas es porque algo empezó a provocar. Ahí la dist en la mente en la emoción y en la lógica ella lo pensara, lo negara, pero no podrá ignorarlo. Esta pregunta deja una pequeña duda que puede volverse una obsesión. Ahora vamos con la pregunta número 8. Una que no habla de ella, sino de los hombres quienes huela la han dado. Y si entiendes su respuesta, puedes convertir en un no de ellos. Que fue lo que más te marcó, un hombre, incluso si no est, en tu vida. Esta pregunta es una bomba emocional. Como no estás hablando del presente ni siquiera del futuro. Estás entrando en su archivo emocional más profundo, los hombres inolvidables. Y atención porque no estás preguntando quién fue, sino qué hizo, qué gesto. Actitud o momento secuado tatuado, en su memoria emocional. Eso te da algo más valioso que un nombre. Un patrón, un mapa hacia lo que la marco. Si ella dice, me impacta como hacia sentir como la única, aunque apenas hablamos. Ahí tienes ora puro te está diciendo que valora la intensidad silenciosa. La presencia no invasiva, la mirada que atrapa sin palabras, y si te atines. Esa energía, estás plantando en su mente la semillero recuerdo, pero con tu rostro, lo maquiavélico, aquí es claro. Haces que la reconstruya un momento fuerte, pero en tu presencia y su cerebro no distingue entre recordar y revivir. Tot conviertes en el nuevo marco de esa emoción antigua y por asociación empiezas a grabar en su inconsciente. Esta pregunta también revela que clase de energía deja huella en ella.
Y si lontiens puedes disagar to forma de actuar con precision quirúrgica, porque seducir no siempre es impresionar, a veces es saber repetir un impacto con una presencia distinta. La tua la pregunta nero nueve, parece inofensiva. Pero que puede despertar una fantasia emocional tan fuerte que te convierta en su pensamiento favorito sin lo note. Te ha pasado que alguien te trae y no entiendes por qué. Esta es una pregunta trampa, una de las más potentes si la sabes usar bien, porque la lleva a reconocer algo que escapa a su lógica, la atracción irracional. Le estás preguntando si alguna vez sintió deseo, curiosidad, apego, incluso obsesión sin razón clara. Y el truco está en que esa confusión te inclina a ti, aunque no lo diga en voz alta. Mientras ella pensa su respuesta, te la observas. Sin prisa, como si supieras lo que va si te dice, si me ha pasado y me desconcerto mucho, te puedes responder. A veces lo inexplicable es lo más real white. Callous. Es silencio genera eco, la dea pensando. Y si me está pasando cono. Este tipo de pregunta provoca un cortocircuito emocional porque activa algo que en psicología se llama disonancia cognitiva. Cuando lo que siento no encaja con lo que creo. Y que hacemos los humanos con eso. Lo racionalizamos, buscamos justificar el deseo y cuando lo justificamos, lo intens y ficamos. Así funciona la mente. Te no estás diciendo, te gusto, le estás diciendo, alguna vez sentiste esto con alguien como yo? Y es alguien como yo no sabéis, se sugiere. Y lo sugerido quedamos tiempo en la mente que lo explicito, y ahora. Para finalizar con la pregunta número 10, la más estratégica de todas. Una que siembra en pensamiento que el ano podrá sacarse. Fácilmente porque la lleva a imaginar como si yo fueras parte de su historia. Si alguien logra entender sin que tengas que explicar nada, que lugar ocuparía en tu vida. Esta no es solo una pregunta, es una insinuación silenciosa, una semilla que va directo a su mente emocional. Por cuando le estás pidiendo que te dé un lugar, le estás preguntando que lugar le daría alguien como te sin decirlo directamente. Estás apelando a su necesidad más profunda. Ser comprendida sin juicio, ser leída sin tener que hablar. Y si una mujer siente que te puedes hacer eso, te no eres solo un hombre, eres un refugio emocional. Este tipo de pregunta provoca una imagen mental. Ella se verá a sí misma contigo, sin máscaras, sin barreras, solo siendo y siendo aceptada. Y lo más poderoso, tano lo pediste, solo lo hiciste aprc te responde es tipo de persona, es difícil de encontrar. Te puedes decir, tal vez no si tan dif, es el como crees, y lo digas ahi corto con intention, porque a veces el silencio es la firma de la estratega. Con esta pregunta no buscas una respuesta lógica. Buscas una sensación, un pensamiento. Que se liquid pegado, que le surge cuando sigas despierti, cuando estés sola o cuando recuerda esa conversación contigo. Si alguna de estas preguntas te hace pensar, imagina lo que harían si las sucederas en el momento exacto. Con la mirada correcta y el tono adecuado. Ahora dime en los comentarios cuál de estas 10 preguntas fue tu favorita y cuál piensas usar primero. Dale like si quieres más contenido como este. Suscribite para no perderte los próximos videos sobre psicología, seducción y estrategia emocional. Y recuerda, las palabras pueden ser armas, pero en manos del estratega correcto, se convierten en puertas. Nos vemos en el siguiente.